Teoría de modificabilidad cognitiva. Esta teoría nace a raíz de Reuben Feuerstein, quien es un psicólogo rumano, donde la mayoría de su trabajo teórico fue realizado en Israel respecto al desarrollo psicológico cognitivo, conocido por su teoría de las inteligencias en estados, es decir, que no es fija, sino que es modificable. Él comienza su teoría con la experiencia de aprendizaje mediado, donde el mediador enriquece la interacción educativa con ambientes enriquecidos y modificados. Él dice que hay dos tipos de aprendizajes: el indirecto, que corresponde al estímulo y respuesta, que lo podemos identificar con las letras S o R, y el mediador, el cual podemos identificar con las letras S, H o HR, la cual es la interacción y es un aprendizaje intencional donde el mediador se interpone entre el organismo y la respuesta, focalizando la atención del estudiante. Estos sistemas aplicados representan una asociación de pasos derivados a la creencia de que el ser humano es un cierto modificable y que las experiencias de aprendizaje mediado tienen un rol principal de la evolución de la flexibilidad y plasticidad del ser humano. Esto se complementa con el mapa cognitivo, el cual es un modelo de análisis del acto mental que nos permite conceptualizar la relación entre las características de una tarea y el rendimiento del sujeto, a base de 7 parámetros: el contenido, modalidad o lenguaje, fases del acto mental, operaciones mentales, nivel de complejidad, nivel de abstracción, nivel de eficiencia. Cuando vamos a entregar un contenido, este tiene que ser específico y ligado a la experiencia del alumno. Además, tiene que ser expresado con una variabilidad de lenguaje, no solo con una sola forma. Para poder comprender bien estos procesos, existe el input, elaboración y output, el cual nos ayuda a verificar cómo el sujeto recibe y expresa el contenido. Su acto mental es importante conocer, ya que nos indica qué estrategias emplea el alumno para la información que recibe. Para ello hay que saber qué tan complejo o no es la información entregada y cuán familiarizado está con ella. Y el alumno entrega relaciones con la información, llegando así qué tan eficiente o no es esta adquisición. Para comprender este aprendizaje mediado, nos enfocamos en las funciones cognitivas que Feuerstein define como: ¿Qué son las funciones cognitivas? En general, es una estructura psicológica interiorizada que incluye un complejo de componentes interdependientes y que se expresan en un patrón distinguible de conducta dada. Reuben Feuerstein define funciones cognitivas como las condiciones mentales esenciales para la existencia de operaciones de pensamientos y de cualquier otra función. Es decir, es la motivación, la concentración y acciones internas para llevar a cabo una tarea. Por lo tanto, sería la operación mental que involucra todo lo que hacemos para que tenga un efecto en el otro. En suma, son los prerequisitos que se ponen en juego para resolver ciertas situaciones o problemas. Estas funciones cognitivas involucran 3 principios generales: input, elaboración y output. Input es la deficiencia que tiene que ver con la cantidad y calidad de datos recopilados por el individuo, cuando comienza a resolver, incluso a apreciar la naturaleza de un problema dado. Es toda la información entrante. Por ejemplo, percibir borroso un texto. Elaboración. Son los factores que impiden al individuo hacer un uso eficaz de la información disponible. Son deficiencias que obstruyen la elaboración correcta de la información. Ejemplo, la falta de interés en la información. Output. Contemplan todas las funciones cognitivas
que conducen a una comunicación insuficiente o defectuosa del resultado del proceso de elaboración. Ejemplo, dar por hecho que la persona sabe lo mismo que voy a comunicar y acortar la información. Todas estas están relacionadas las unas con las otras, ya que si una se afecta, afecta a la otra también. Junto a las funciones cognitivas están los factores etiológicos de mediación. Estos factores de mediación están divididos en tres, los cuales ayudan a comprender mejor cada subconjunto, los cuales predisponen el aprendizaje. Factores etiológicos distales, etiología próxima, producto final de desarrollo cognitivo. Estos están subdivididos en factores endógenos, endoexógenos y exógenos. El subfactor endógeno tiene que ver con los factores genéticos que están dentro del individuo o sujeto. El endoexógeno tiene un balance emocional, es decir, qué sintonía tiene el alumno emocional con sus aprendizajes. Y el factor exógeno tiene que ver con el factor exógeno tiene que ver con el núcleo familiar y cultural del alumno, que puede afectar o no en su aprendizaje y qué tan familiarizado está con los contenidos a enseñar. ¿Para qué nos sirve conocer estas funciones cognitivas a futuro? Esto nos sirve como una herramienta personal para poder conocer los propios procesos que nos ayuden a entregar una información precisa y entendible a nuestros alumnos, al igual que conocer los procesos deficientes que funcionen como barreras a su aprendizaje y poder utilizar diferentes métodos que aporten a un aprendizaje significativo, siendo mediadores del aprendizaje de acuerdo a la teoría de modificabilidad cognitiva de Reuben, ampliando el campo mental de los estudiantes.